buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Te queremos dar la bienvenida a este tu nuevo canal, ministro de un nuevo pacto, La Gracia. El propósito de este canal es compartir aquellas enseñanzas que han sido de bendición a nuestras vidas y poder llevar luz y claridad en medio de un pueblo que vive en confusión. Hoy vamos a estar hablando acerca de fortaleciendo el hombre interior a través de la palabra. Y vamos a buscar en nuestra Biblia en Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. La Biblia dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Vamos a estar hablando acerca de la dinámica de la palabra. La dinámica de la palabra quiere decir que nosotros debemos aprender no a almacenar la palabra, porque la Biblia nos enseña que Él nos da semilla al que siembra y pan al que come. Si tú te encargas de hablar la palabra Dios la compara como una semilla. Si tenemos en este momento un paquete de semillas y yo empiezo a compartir aquellas enseñanzas que Dios nos enseñó a través de su palabra, a medida que yo voy enseñando, Dios me va llenando de palabra, porque Él que da semilla al que siembra y pan al que come. Y a medida que tú vas comiendo de esa palabra que yo estoy compartiendo contigo, Dios te sigue dando pan, pero el propósito que Él te da pan no es para que tú te embullas, sino para que tú compartas aquellas bendiciones que han sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si te das cuenta, este programa tiene una característica. Vamos a estar mencionando muchos versículos de la Biblia para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el antiguo pacto, a la hora de hacer el sacrificio, se usaba un cuchillo de dos filos. Era un cuchillo puntiagudo en la punta con dos filos en el extremo, que lo usaba el sacerdote para dividir la grosura de la carne. Así es la comparación que hace la Biblia aquí en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que entra para dividir, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Esa es la función que tiene la palabra. Vamos a poner cierta fase. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos un ser tripartista. Tú eres un espíritu, que tienes un alma y que habitas en un cuerpo. No es que eres un cuerpo, que tienes un alma y tienes un espíritu. Es al revés. En el principio hay una diferencia cuando Dios crea al hombre y cuando Dios forma al hombre. Génesis capítulo 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios habla que lo creó a su imagen y a su semejanza, nos está tratando de enseñar de que Dios te hizo espíritu. No es que eres parecido a Dios, sino la sustancia que habita en Dios es la misma sustancia que habita en ti. Te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un pomo de agua y lo viertes en un vaso, ya la forma que tenía el agua en ese pomo es diferente a la que tiene en un vaso. Pero la misma sustancia que está en el pomo es la misma sustancia que tú vas a obtener dentro del vaso. Por eso dice que Dios te crea espíritu. ¿Por qué? Porque eres de la misma sustancia que Dios es. Acuérdate que Dios se mueve en un estado de tiempo llamado eternidad. Él va al fin del siglo y regresa y empieza y comienza la obra, porque Él se mueve en un espacio llamado eternidad, que es espíritu. Ahora, después que Dios te forma, te crea a espíritu, Dios te da aliento de vida. La palabra que usa es nefet. Dice: y sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente.
Pero entonces tenemos una dicotomía. A pesar de tu ser un ser tripartista, tenemos una dicotomía, tenemos un conflicto entre el alma y el espíritu. ¿Por qué no hablamos de la carne? Porque la carne es neutral. La Biblia dice, no presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros como instrumento de justicia. Con la carne tú puedes alabar a Dios y con esta misma carne puedes agredir a tu hermano. Quiere decir que la carne es neutral. La carne no es la que tiene el problema. La que tiene el problema es el alma. Ahí es donde viene la dicotomía, el conflicto que tenemos en el hombre interior. Por eso tenemos que fortalecer el hombre interior a través de la palabra, para que la palabra sea, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, como una espada más cortante de 2 filos que penetra y hace un merismo. La palabra en griego que dice, que usa dividir, quiere decir hace un merismo, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el hombre interior, que es el hombre neumático, el hombre espiritual, dice que estaba muerto en delitos y pecados, y entonces Él nos dio vida juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Entonces, cuando tú recibes a Jesús a través del poder de la palabra, tu hombre espiritual que estaba muerto vuelve a renacer. Es cuando la Biblia nos enseña que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra. Ese hombre interior que estaba muerto vuelve a renacer y entonces se encuentra con un alma que estaba reprobada, dice la Biblia. Un alma que tenía un espíritu de roba, mata y destruye. Y cuando el hombre interior renace, ahí empieza el conflicto de esa alma que está reprobada, que tiene un espíritu de roba, mata y destruye. Y entonces por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el hombre espiritual, el neuma, nace de simiente incorruptible, se encuentra que tiene un alma reprobada que necesita ser transformado por la palabra. Mira, la Biblia nos enseña que Dios crea apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si hay un área en tu vida que necesita ser perfeccionada, es el alma. Si puedes buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Resulta ser que cuando tú recibes a Cristo, tú eres sentado en lugares celestiales con Cristo, pero donde tú eres sentado es en espíritu. Y para eso venimos nosotros a la iglesia y para eso aprendemos a ser renovados nuestro entendimiento por la palabra de Dios, porque hay un área dentro de nuestro ser que necesita ser perfeccionada, que es el alma, donde están las emociones, donde están tus decisiones, donde radican los deseos engañosos de la carne, no están en la carne. La carne es el medio en el cual los deseos tuyos tú los logras. Pero los deseos donde está el conflicto no es en la carne, es en tu alma, en tu hombre interior. Por eso cuando tú naces de simiente incorruptible por la palabra de Dios, es lo que le llaman muchos el primer amor. En ese tiempo que tú vuelves a nacer, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios, aprender el conocimiento de la palabra de Dios. Porque acuérdate que Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Acuérdate, la palabra mientras no sale de nuestra boca no tiene una forma. Mientras tú tienes la palabra dentro de ti, la semilla está dentro de ti, no tiene forma. Tú le das forma a esa palabra en el momento que sale de tu boca. Si tú tienes una semilla en un paquetico, en ese paquetico no sucede nada, la puedes tener por muchos años. Mientras tú no siembras esa semilla en una tierra, y debe ser una tierra fértil,
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en aquellas cosas que escuchamos, porque nuestra mente es una mente que está fértil, y cualquier cosa que se nos abra, que se nos habla de la Biblia acerca del reino de Dios a través de la religión, puede afectar tu vida. Porque mientras tú no tengas tu alma renovada por la palabra, tú no haces un discernimiento de lo que es el bien y el mal. Por eso debes escoger un lugar donde se te enseñe la palabra, donde tú puedas crecer en el conocimiento de ella, para que puedas adquirir todas aquellas promesas en las cuales Dios quiere que tú tengas. Entonces, lo primero que debes saber es escoger de qué persona y de quién tú aprendes la palabra. Eso es lo primero, porque tienes que buscar a alguien que te hable acerca del reino de Dios. Dice también que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra, tú cuando naces con la capacidad de recibir fe, pero no naces con la fe. Dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que a través de cuando alguien te predica o te enseña, tú tienes dos oídos: el oído ous, que es donde tú recibes los chismes y las contiendas, y tienes el oído acoe, en el cual tú recibes la palabra de Dios implantada, que puede rescatar vuestras almas. Queremos volverte a invitar para que tú te suscribas a este canal y puedas compartir estas enseñanzas que vamos a estar dando semanalmente, y tú puedas compartir, tocar tu campanita y puedas compartir para que otras personas sean bendecidos con este canal. Así que sin más, te declaro en este día en bendición, y te declaro arriba, y te declaro uno más que vencedor. Gracias.